especialmente ha sido algo difícil de manejar esto del tiempo. Eh, Casi que en algún momento hasta nos desorientamos de qué día mismo es, ¿no es cierto?, qué hay que hacer y todo. Pero tener una rutina para cumplir esas tareas laborales o de estudios ha sido una herramienta útil. Pero también necesitamos una rutina para cuidarnos, ¿no? Cuidarnos entre nosotros, cuidarnos a nosotros mismos. Y dentro de ese cuidarnos entre nosotros exige que tengamos una rutina para cuidar del ambiente en donde vivimos, ¿no es cierto? Nuestra casa, las tareas domésticas, repartirnos, pero también tener un espacio para compartir y no solamente estar ocupados de tareas y obligaciones, y también romper esa presencia permanente, ¿no? O sea, y no significa salir corriendo de la casa, porque bueno, ahora se puede un poco más, pero en realidad no se debe. Y entonces más bien tener espacios separados, ¿no? Que podamos tener momentos separados en donde podamos ir tramitando nuestras propias cosas, ¿no? Y poder ir pensando, poder manejar las cosas también que son individuales, ¿no? Eh, Ahora que estamos pasando, o sea, estamos en esta transición de salir de la casa, ¿no? Con el semáforo amarillo. También creo que es un momento para poder encontrar esos espacios de encuentro, valga la redundancia, ¿no? En donde si ya alguien está saliendo de la casa y tiene que salir, muchos de nosotros estamos teniendo que salir de casa, pero regresar, ¿y cómo regresamos, no? Este COVID nos ha mostrado que mientras más nos cuidamos nosotros mismos, estamos cuidando más de los demás también. Y eso creo que se aplica a todo, ¿no? No solamente en las normas de bioseguridad, ¿no es cierto? Lavarse las manos, quitarse la ropa, bañarse, todas estas cosas, usar la mascarilla, pero también llegar a la casa y entonces poder tener ese espacio, ¿no? Donde se pueda compartir, contar cómo fue, ¿no? Tal vez cómo se sintieron con la salida, porque esto todo es muy extraño para todos nosotros. Y después tener un espacio también para separarse. Muchas gracias, Amy, también por compartirlo. Tenemos ya algunas inquietudes de parte de nuestros amables padres y madres de familia. De manera concreta, voy a dejar y me indican quién quisiera responder, ¿no? Nos hacen, de hecho, dos cuestionamientos que podríamos unificar, y es básicamente cómo manejar esta situación cuando hay niños o niñas con discapacidad. Particularmente nos dicen que pues se sienten solos y en algún momento también limitadas respecto de qué pueden hacer. Entonces, si existe alguna recomendación respecto de cómo manejar esta situación de manera más específica para niños y niñas con discapacidad. No sé si quién quiere responder. Mari Carmen. Ok. Prende tu micrófono. Eso es. Muchas gracias, ¿no? En realidad, estos tiempos son un reto, ¿no es cierto? Son un reto y para todos y para todas, ¿no? Podemos tener estrategias para tratar de mejorar o tener mejores resultados en muchas de las cosas que tenemos como obligaciones, ¿no? Tener, ¿no? En casa niños y niñas con habilidades diferentes siempre es un reto, y para los padres y para las madres que los están sacando adelante, ¿no? El responder a este reto es todos los días un acto de amor y de paciencia y de voluntad, ¿no? ¿No? Que se ve recompensado con el esfuerzo y los avances que presentan estos niños y estas niñas. Sabemos, ¿no? Que en estos tiempos se nos piden esfuerzos adicionales cuando ya tenemos mucha carga adicional. Entonces, lo que yo les podría decir a las madres y a los padres que tienen estos retos es que primero ellos traten de encontrar ayuda para no estar agobiados todo el tiempo. Sabemos que lo que tenemos por delante primero es el reto hacia los demás
y nos olvidamos de que nosotros y nosotras tenemos que estar bien para responder a estos retos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Los especialistas, los tutores, los médicos y los docentes y las docentes que acompañan a nuestros niños y nuestras niñas nos están dando su apoyo. Pero lo más importante es que nosotros y nosotras, los cuidadores, las cuidadoras, las personas que estamos alrededor, estemos bien, ¿no? De salud, tanto física, pero también emocional, para poder responder a estas situaciones. Si estamos preocupados, agobiados, ¿no? Agotados, ¿no? Agotadas, sin paciencia, pensando en la siguiente tarea y no estando allí para ellos y ellas en ese acto concreto, no vamos a poder cumplir con estos retos. Así que, como nos decía Amy, démonos espacio para estar separados, pero también démonos espacio para estar en cada acto, en cada cosa y en cada tarea que estamos haciendo mientras la estamos haciendo, ¿no? Por eso es que lo que podamos hacer, tratemos de hacerlo de la mejor manera, y lo que no podamos hacer, también aceptemos qué es lo que no podemos hacer, como un acto de cuidado a nosotros y a nosotros mismos. Y en esto que tenemos todos y todas que trabajar con estos niños y niñas con habilidades diferentes, con algún tipo de discapacidad, es estar allí en el tiempo que tengamos que estar con ellos, con toda nuestra disposición, y no estar pensando en la siguiente tarea, y pedir, ¿no?, apoyo adicional a especialistas que siempre van a estar, ¿no? Aquí hay que pedir ayuda, ¿no? Podamos pedir ayuda. Hay muchas líneas de apoyo, ¿no? Y de terapia, ¿no? Y de acompañamiento que podrían ser de gran utilidad. Pero más que dar algunas recomendaciones especiales, que yo no la tengo, tal vez Amy en eso podría ser mucho más eficiente que yo, lo primero que les tendría que decir es estar todos y nosotras suficientemente bien para poder encarar la tarea con toda la concentración y la dedicación que estas tareas en específico demandan de nosotros y de nosotras. Perfecto, muchísimas gracias, María Carmen. Tal vez, Amy, ¿tú quieres complementar? Sí, estoy de acuerdo en realidad con todo lo que ha dicho Mari Carmen, y me gustaría solo enfatizar en un par de cosas. La una es que depende cuál es la discapacidad también, ¿no? Creo que a veces hablamos con la discapacidad como si fuera una sola cosa igual para todas las personas, y cada persona que tiene una discapacidad lo vive de una forma diferente, igual sus familias. Entonces es súper importante singularizar, entonces pensar qué es lo que pasa con ese niño, con esa niña, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le molesta? Y también entender que esta época es súper estresante para todos y todas, ¿no? Y esto también incluye a los chicos y chicas que tienen alguna discapacidad, ¿no? La discapacidad no quita, cualquiera que fuera la discapacidad, no quita la posibilidad de esta noción del mundo, ¿no es cierto? Y de que estas cosas extrañas, de todos en la casa, nadie se va, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos? Entonces creo que lo primero ahí en realidad es poder hablar claramente de lo que está pasando, ¿no? Eso nos calma a todos y todas. El poder explicar, no es necesario dar una explicación científica, ¿no es cierto? Porque ni siquiera sabemos muy bien, o sea, nadie sabe muy bien de qué se trata este virus, pero poder explicar, o sea, esto es lo que está pasando, estamos en cuarentena, ¿no es cierto? Por eso estamos con estas máscaras, son cosas que además pueden ser muy extrañas, pero asustar también, ¿no? Entonces, explicar esas cosas que están pasando es súper importante. Lo otro es súper importante saber que necesitamos mantener los roles dentro de la familia. Y algo que es súper común con los padres y madres que tienen algún hijo o hija con discapacidad es que sienten que deben resolverlo todo ellos mismos. Pero no es posible. Eso tengo que decirlo así. No es posible. No solamente no es necesario o no es conveniente, no es posible, ¿no? Entonces es necesario pedir ayuda, es necesario dejar que especialistas intervengan, que otros familiares intervengan, que la comunidad intervenga.
Entonces, esto es algo que es posible manejar de una forma así más colectiva y es necesario hacerlo de esta manera. No solamente les quita un peso a los padres y madres, sino que también es mucho mejor para la persona que tiene discapacidad porque no se queda excluida, ¿no? De esa dinámica. Entonces, y creo súper de acuerdo con esto, de que además como cuidadoras y cuidadores se van a ver sobreexigidos en esa tarea. Ya estaban sobreexigidos y ahora en este tiempo es mucho peor, ¿no? Está difícil de acceder a los servicios, está difícil de involucrar a la gente y todo esto. Pero ahí se me viene una imagen que seguramente ustedes han visto, se puede ver en las películas, por ejemplo, cuando se ve que la gente se sube a un avión y está entonces la azafata, ¿no es cierto?, explicando que las salidas de emergencia están así y tal. Y en caso de que cambie la presión en la cabina, van a caer unas máscaras de aire, ¿no? Y siempre recomiendan que primero nos pongamos nosotros mismos la máscara de aire y después a los demás, ¿no? Esto en términos de cuidado es igual. Primero necesitamos estar bien nosotros para poder cuidar bien de las otras personas, ¿no? Eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Amy, Mari Carmen, por pues ir dando su criterio respecto de estas inquietudes oportunas que surgen de nuestra amable audiencia. Tenemos otros comentarios, otras preguntas, pues las vamos a hacer, pero quisiéramos antes también recordarles que pueden utilizar la herramienta que está en la parte baja de sus pantallas, Q y A, o preguntas y respuestas, y el chat. Siéntanse en libertad de hacerlo en el momento que así lo consideren. Tenemos una pregunta de parte de entendemos, un padre de familia que dice: buenas tardes, ¿qué mecanismos se pueden desarrollar para que los niños, niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia puedan pedir ayuda sin ponerse en riesgo? Tal vez, Mari Carmen, si tú quisieras comentar al respecto. Tu micrófono. En realidad se han ensayado a nivel, y qué buena pregunta, a nivel internacional, distintos mensajes, distintos mecanismos para poder pedir ayuda sin alertar a quien agrede, ¿no? Hay claves como pedir la mascarilla 19, que es una suerte de código que se está trabajando en muchísimos países para que no solamente la puedas solicitar desde tu casa cualquier servicio, sino que también cuando vayas a un supermercado, cuando vayas a una farmacia, pidas esta, te tomen los datos y te manden, ¿no? Y te den diferentes alternativas para pedir ayuda. También se ha ensayado, ¿no?, que puedas en una conversación sin sonido escribir un mensaje y colocarlo, ¿no? Agarrar una hoja y sencillamente escribir algo. O si no, lo que también está, y esto tiene que, como a niveles nacionales los servicios van publicitando estas señales de ayuda, en algunos otros lo que se está es generando alguna clave, como la mano ¿no?, pidiendo, esta señal es una señal de ayuda. Cuando estás hablando con una amiga, solamente haciendo este mensaje quiere decir que ya, o sea, que estás pidiendo ayuda y que tu agresor está ahí detrás tuyo. Sigues hablando, entonces lo que nosotros tenemos es conocer cuáles son aquellos mensajes, aquellas claves que hemos acordado de manera general que podamos decir a través de estas vías o de otras vías. ¿No es cierto? Yo no sé cuáles son las claves que se están usando en Ecuador, por ejemplo, para pedir ayuda, ¿no? Pero aquí lo que se está usando es la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? Acá tenemos la línea 100, el chat 100, o sea, para poder pedir ayuda, pero también ahora se ha ampliado a centros comerciales, a farmacias, a mercados de abastos, ¿ya? Pero estas marcas, ¿no?, son campañas internacionales, ¿no?, para ver, y como la de la mascarilla 19
y estos mensajes con las manos para que no lo hagas hablando directamente. Perfecto. Muchas gracias, Mari Carmen. Amy, por favor. Sí, quizás solo complementar sobre las líneas de los canales para denunciar aquí en Ecuador y en Quito especialmente se puede llamar a las juntas de protección de derechos, dependiendo de dónde ustedes estén viviendo, se puede llamar y se pone la denuncia. Y en este momento se está haciendo una excepción al momento de hacer las denuncias en donde no se comunica al denunciado, ¿no es cierto? Al agresor no se le comunica que está siendo denunciado y que entonces de esa manera no se le pone en alerta porque podría eso empeorar la situación. Pero eso, al poner la denuncia, lo que hace es que ya se pueden activar otras formas de protección como medidas de protección como, ¿cómo se llama? Medidas de distanciamiento, ¿no? Y cosas así, que cuando estábamos solamente en cuarentena era más difícil, porque era difícil saber a dónde llevar al agresor, porque no hay un lugar a dónde llevar. Pero en este momento, como se han abierto un poco esas posibilidades, se puede pedir que se retire. Y esto se hace avisando a la policía. Entonces se puede llamar al 911, a las juntas de protección de derechos, y hay algunos números también como de Warmi Pichincha, que es una iniciativa de la prefectura, que se puede llamar y pedir una canasta roja. Y al pedir una canasta roja se activa la alarma y se sabe que esa persona está en riesgo. O sea, se tiene que llamar como para pedir comprar una Una canasta canasta roja, roja. digamos. Uh-huh. Ok. Muchas gracias también, Amy, por complementar esta parte. Justamente nos decía Sebastián algo similar, que en Ecuador se identifican como frutos rojos para pedir ayuda. Adicionalmente, amables participantes, queremos informarles, CNT, no es una publicidad para CNT por si acaso, pero CNT ha lanzado o relanzado una aplicación que desarrolló en conjunto precisamente con nuestro programa, que se denomina Juntos, Juntas, tiene la arroba, ¿no es cierto? En donde ustedes pueden, al descargarse, incluso tener el acceso a un botón de pánico, que inmediatamente, sin tener ustedes que llamar ni nada, se comunica al 911 y el 911 ya identifica que es una situación de violencia posiblemente dentro del hogar. Entonces, hay varias opciones, por favor, para que puedan también tomar en cuenta. En Ecuador, como bien decía Amy, recordemos, está el 911, que es el teléfono a nivel nacional, o la línea 1-800-delito, opción 4, también para poder hacer estas denuncias. Y adicionalmente, pues les invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Ya voy a colocar la dirección directamente en el chat. Ustedes pueden encontrar más información, de hecho, a nivel de muchos cantones del país, en donde hay organizaciones no solamente estatales, sino también no gubernamentales, que pueden brindarles asistencia médica, psicológica, incluso legal, según sea la necesidad que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar avanzando en nuestro diálogo. Queremos ahora preguntarle, hablando justamente del tema de violencia y a veces esta suerte de confusión que existe entre violencia y conflicto, ¿no? Quisiéramos preguntarle a Amy, ¿cómo manejamos los conflictos en el contexto familiar en esta época? Y si conflicto y violencia terminan siendo lo mismo. Por favor, Amy. Muchas gracias. Sobre el conflicto y violencia, yo voy a dejar eso para Mari Carmen, que creo que ella tiene mucha experiencia en eso también para explicar las diferencias. Y a mí me gustaría comenzar con el tema del conflicto y cómo manejarlo.
en general el conflicto no es un problema, ¿no? No necesita ser un problema o alguien que termine rompiendo la dinámica familiar, ¿no es cierto? Rompiendo lazos, etcétera. Sino que el conflicto puede ser algo que permita repensar lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Reconstruir y pensar nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas en la dinámica familiar. La diferencia está en cómo actuamos frente al conflicto, ¿no es cierto? Si es que el conflicto en realidad, si es que no podemos hablar sobre las cosas que nos molestan, si no podemos plantear esos malestares, seguramente se van a romper esos lazos, ¿no? Entonces, tal vez la recomendación principal es poder ir creando esos espacios para poder tener una mejor comunicación en este núcleo. Nos sirve en realidad en todos los espacios, pero hablando del espacio familiar, entonces ir ensayando la comunicación como para llegar un poco más entrenados al momento en que hay un conflicto. Entonces, ir preguntando, ¿no? Preguntar a las personas con las que vivimos cómo están, qué ha sentido. Nos va a sorprender además que debemos estar sintiendo los mismos miedos, las mismas emociones, ¿no es cierto? Quizás hasta las alegrías y nos da cosas decir de nuestras alegrías en estos momentos también, ¿no? Si es que todo el mundo está preocupado. Pero entonces abrir esos canales de comunicación. Y después, para el conflicto mismo, hay algo que se llama la comunicación asertiva, que es una forma de comunicarse en donde podamos transmitir claramente lo que queremos decir sin necesidad de despertar esa defensa por la contraparte, ¿no? Que se necesite defender la contraparte. Entonces, la primera cosa que sugiere la comunicación asertiva es que hablemos en primera persona. Entonces, que podamos plantear, a mí me molesta esto, ¿no es cierto? Yo me siento incomodada. Yo siento que no nos hemos dividido las tareas de la casa de forma igual, ¿no es cierto? Siento que todas las tareas están encima mío. Puede no ser lo que está pasando en realidad, pero no se puede negar lo que yo estoy sintiendo, es innegable, ¿no? Entonces, pero si es que nosotros hiciéramos al contrario y dijéramos, pienso que tú no estás haciendo nada, enseguida va a haber una pelea, ¿no es cierto? Ya ahí nos vamos a comenzar a decir, ¿cómo así que no, que nunca hago nada, ¿no es cierto? Pero si la otra vez hice esto, ¿no? Ah, pero a mí no me gustó cómo hiciste, ¿no es cierto? Y ya no estamos hablando de nada. Entonces, la primera cosa es plantearse desde donde uno puede pensar lo que le molesta. A mí me molesta, yo me siento así. Hablar en primera persona. Y lo otro es evitar insultos o palabras exageradas o levantar la voz, ¿no es cierto? Esto es más difícil en el momento ya del conflicto porque es casi algo que viene como una reacción, ¿no es cierto?, por defenderse. Generalmente se alza la voz, ¿no es cierto? Se dice cosas que por ahí en las peleas podemos decir cosas que después decimos, o sea, no, en verdad no pienso eso ni siquiera, ¿no? Pero de las iras decimos cosas. Entonces, poder evitar eso, ¿no es cierto? Y decir el todo o nunca es siempre mentira, ¿no es cierto? Vos nunca lavas los platos, siempre va a ser un argumento injusto porque seguro la persona lavó una vez. Que la haya lavado una vez, se cayó el argumento, ¿no? Y comienzan a hablar sobre eso y ya no se resuelve el problema. Y el otro, igual, tú nunca, tú siempre, estas cosas exageradas hacen solo que se desvíe del tema que se quiere resolver. Usar insultos como por ejemplo es que tú eres desordenado, ¿no es cierto? Estos adjetivos a la persona que son como un juicio también despiertan la defensa, ¿no es cierto? La persona enseguida va a necesitar defenderse y decir, yo no soy desordenado, así es como me gustan las cosas, ¿no es cierto? Es mi desorden ordenado, ¿no? Seguro todos han escuchado esas frases en la casa. Entonces, pero entonces, claro, al final no se va a ordenar eso, pero quizás sí se puede plantear, ¿sabes qué? Siento que no podemos estar con tus cosas por toda la casa, ¿no? Ya me siento que están desordenando ya todo. ¿Cómo podemos hacer? Y partir desde ahí para poder solucionar lo que es este conflicto. Entonces ya no es una pelea, no es
hasta puede ser una discusión, puede ser algo medio acalorado, pero se va a encontrar una solución, ¿no? Que pueda satisfacer además al grupo con el que estamos viviendo. Y ahí quisiera pasar la palabra a Mari Carmen para esto de la diferencia de conflicto y violencia. Perfecto. Mari Carmen, bueno, primero prende tu micrófono antes de que te olvides. Y lo segundo, nos pide también Andy, que planteó una pregunta anteriormente, si tú puedes repetir cuál es la señal con la que se pide ayuda. Si puedes repetir nuevamente esto que hiciste con la mano. Sí, yo te he mandado el video para que después lo compartas con los padres, porque es una cosa, ¿no? Es como primero llamas la atención, o sea, haces una señal como que hay alguien detrás, pones la mano por delante y después la cierras, ¿no? Hay diferentes, algunas variaciones, pero es para hacer una señal de alguien detrás, hay una, o sea, como para prestar atención, y después hay un ejercicio de cerrar la mano, ¿no? Entonces, todo depende, como te digo, de que esta sea una señal que haya sido acordada, ¿no? O difundida a través de algunas redes para que las mujeres sepan que a través de eso se pueda pedir ayuda, o que por lo menos la persona con la que estás hablando sepa que esa es una forma de pedir ayuda, ¿no? Porque lo que quieres evitar es que la persona que está detrás sepa que la estás haciendo, que es parte de los protocolos con los que a nivel mundial se hacen también las encuestas de violencia de género, ¿no? Que nunca se hacen delante del agresor, se tienen cuidados para que no se sepa que se está hablando del tema. Entonces es como repasar estos lineamientos de cuidado también al momento de pedir ayuda, porque ahora en este confinamiento están todos y todas juntas. Si quieres continuar con la parte de conflicto y violencia, por favor. Sí, y muchas gracias por esta pregunta, porque a veces no sabemos si lo que estamos viviendo, lo que estamos teniendo delante es un conflicto o estamos en una situación de violencia, ¿no? En realidad, el conflicto, ¿no? Y es parte de la experiencia humana desde que existimos sobre la faz de la Tierra, porque donde hay dos personas, hay dos puntos de vista distintos, dos intereses, que se pueden resolver si es que podemos gestionar. Se puede resolver a partir de concesiones mutuas, de acuerdos, de negociación, y se puede gestionar muy bien si es que hemos aprendido desde nuestra más temprana infancia a que podemos construir algo distinto a partir de una forma distinta de ver las cosas, o dos intereses contrapuestos, o dos deseos sobre lo mismo. Que como ha comentado Amy varias veces, por ejemplo, los acuerdos en torno a las tareas del cuidado en el hogar puede ser parte de un ejercicio para llevar adelante una negociación. Puede haber conflicto porque alguien no quiera lavar los platos, ¿no? Pero lo justo es que si no lavas los platos vas a limpiar, vas a lavar la ropa. Entonces, estos ejercicios de negociación, ¿no? Y va a haber un conflicto, pero se puede gestionar. No tienen que resolverse por unanimidad ni por una decisión vertical, porque entonces no se resuelven y el conflicto va a estar ahí permanentemente. Para la diferencia entre conflictos o estas situaciones que pueden estar compuestas por algún nivel de agresión, incluso si estamos teniendo una diferencia fuerte, respecto de la violencia, es que estamos, en el caso de conflictos, entre pares y entre personas que tienen en medio de esta gestión, ¿no? De estas diferencias, una relación de respeto, que se reconocen las unas a otras como iguales, que saben que lo que yo quiero es tan válido como lo que el otro quiere, ¿no? Y a partir de eso vamos a construir algo. La violencia, por otro lado, es un medio para mantener una relación no desigual, inequitativa, para que unos obtengan todos los privilegios y otra persona no obtenga nada, ¿no? Para que otra persona se mantenga en una relación de subordinación o en una posición de desventaja. Entonces la violencia es el medio para mantener las diferencias. Y aquí están, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver a lo largo de la historia con situaciones como la esclavitud, como todo lo que tiene que ver contra la violencia hacia la mujer o hacia los niños, niñas y adolescentes,
estas relaciones jerárquicas y autoritarias en algunas estructuras familiares donde solamente uno decide todo y los demás obedecen callados todo el tiempo, ¿no? Y donde nadie puede discutir porque si no el otro dice que están atacando su autoridad cuando en realidad lo que se está queriendo es balancear una estructura jerárquica que no es igual ni que tiene el respeto por delante. Entonces, todos y todas deberíamos poder identificar cuándo una situación a la que nosotras hemos podido llamar una relación tensa, una relación desigual, una relación tal vez autoritaria, ¿no? Se convierte en una relación violenta. Y es cuando nosotros y nosotras nos damos cuenta de que eso se está haciendo para que ninguno de nosotras pueda tener una relación de igualdad con esa otra persona que la ejerce. No se tiene opinión, no se tiene oportunidad, no se tiene posibilidad de elegir. Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos si eso que antes, por ejemplo, antes de toda esta emergencia sanitaria, antes podíamos convivir con ella porque estábamos un poco separados, no estábamos juntos 24 horas al día, no había tanto testigo alrededor nuestro, ahora se ha hecho manifiesta y tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y en el tema de conflictos, preguntarnos si hemos desarrollado las competencias para poder gestionar exitosamente estas situaciones cuando se presentan en nuestros entornos y si estamos siendo buenos maestros para que los niños, niñas y adolescentes que están a nuestro alrededor las estén adquiriendo y puedan tener buenos ejercicios de convivencia también. Perfecto, muchísimas gracias, Mari Carmen. En este momento quisiéramos aprovechar para informar a padres, madres, cuidadores y cuidadoras de niños, niñas y adolescentes que tanto del Colegio Fernández Madrid como de los planes habitacionales que están presentes ahora, de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, que en las próximas semanas iniciaremos un trabajo de implementación de una metodología de prevención primaria de violencia contra las mujeres, se denomina Game Over, y les animamos a que motiven la activa participación de sus hijos e hijas. Es una metodología que sobre todo promueve la reflexión, el no normalizar situaciones de violencia, que las que justamente nos acaba de explicar Mari Carmen, y a partir de eso, pues precisamente empezar a cambiar estos patrones de comportamiento, patrones de aceptación de la violencia. Así que les estaremos comunicando oportunamente, pero de antemano agradecemos que puedan ustedes motivar esta participación de sus hijos e hijas. Continuando entonces con este espacio, quisiéramos ahora preguntarle a Amy, de hecho retomando una de las preguntas que alguien nos había hecho, ¿cómo manejar el miedo y la ansiedad en este periodo, digamos ya tal vez no solo de cuarentena, sino como tú bien dijiste, tal vez incluso el enfrentarnos a este aparente cambio de situación, no necesariamente significa que el problema de la pandemia está resuelto, ¿no? Sino hay tal vez incluso otros factores que han obligado a que las actividades se abran, tal vez factores más de índole económico que evidentemente son necesarios, pero el problema persiste, ¿no? Entonces, frente a esto hay miedo, hay ansiedad. Quisiéramos conocer cuál es tu criterio respecto de cómo manejarlo personalmente como adultos y desde luego cómo poder gestionarlo a nivel de hijos e hijas. Por favor. Sí, bueno, el miedo y la ansiedad son como dos emociones que se repiten mucho en esta época, ¿no? Porque los miedos son diversos, son miedo al contagio, miedo al tema económico, ¿no es cierto?, a que se ponga mal la situación, miedo a no poder solventar además los estudios con este telestudio, ¿no es cierto?, a no poder sostener el trabajo. Hay muchos miedos, ¿no? Miedos mismo en la convivencia, ¿no? Puede ser que no nos conocíamos tan bien con las personas con las que estamos conviviendo ahora. Entonces también esas situaciones desconocidas nos traen miedo, ¿no? Y la ansiedad también, o sea, esa misma incertidumbre, esos miedos, ese no saber, el no poder controlar un montón de cosas, nos da ansiedad.
Y digo esto porque es algo que es esperable en esta época. O sea, sí quisiera decir que en general la mayor parte de las personas estamos teniendo ese tipo de emociones como miedo, ansiedad y otras, ¿no es cierto? Puede ser mucha tristeza, también hay días de euforia, ¿no es cierto? O sea, hay como un ánimo súper cambiante en esta época y eso es normal, o sea, es esperable, ¿no? Más que normal, es esperable, es algo que está pasando como una reacción a una situación que no habíamos planificado y que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que el tener el espacio, ¿no es cierto?, en familia mismo, con quienes vivimos, de poder hablar de eso que nos da miedo y de eso que nos causa ansiedad, eso va a ayudar, ¿no? El poder ventilar esto con las personas que confiamos, eso va a ayudar y que se pueda escuchar, no solamente es hablar, sino también escuchar, escuchar qué está pasando y vamos a, como decía antes, a sorprendernos de ver que no estamos solos con estas sensaciones. Va a ser algo compartido y que quizás podemos solventar entre todos. Ya hay, si es que vemos que este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en el cuidarnos entre nosotros, en el núcleo familiar, escucharnos, intentar buscar soluciones, etcétera. Si es que eso todavía no funciona, si es que ya es algo que se ve que se va de las manos, que ya hay síntomas, eh, por ejemplo, no dormir bien o dormir mucho también es esperable en esta época. No comer bien, o sea, comer mucho o comer poco, también es esperable, un cambio en esas formas de comer. Pero si es que es algo que ya está teniendo otras consecuencias, es que alguien no está comiendo, no sale más, ¿no es cierto?, de su cuarto, no sale nunca y no está queriendo hablar con nadie porque está con tanta ansiedad o con tanto miedo, entonces es necesario que se pongan en contacto con un especialista. Y de nuevo, sabiendo que no es posible que los padres y las madres puedan resolver esto solos y solas, ¿no? O sea, se puede pedir apoyo de personas que están entrenadas para hacer esto. Y ahora hay muchos canales que inclusive son gratuitos y que se puede llamar y se puede pedir orientación, se hace una contención telefónica, especialmente en este tiempo de la pandemia, en donde un especialista calificado puede escuchar y puede ayudar a contener y dar recomendaciones. En el caso de que se vea que es algo que se necesita como un proceso terapéutico más prolongado, también esa persona, ese profesional de salud mental también va a poder orientar en ese sentido. Pero también no tener miedo de sentir estas cosas, porque como digo, es súper esperado no sé cómo más podríamos reaccionar en esta época de incertidumbre, ¿no? Por supuesto que nos va a causar estas emociones que nos incomodan, pero más que intentar no sentirlas o borrarlas, es importante entrar en contacto, ¿no? Pensar qué es lo que nos está incomodando, si es que es algo que está en nuestras manos, poder resolverlo, ¿no es cierto? O ir mirando cuáles son las soluciones o pedir ayuda a un especialista. Una consulta para complementar esta parte, Amy. La depresión como tal, alguien nos pregunta también sobre este tema, bueno, que entiendo incluso es una enfermedad. ¿Cómo manejarla también? Y no sé si es parte o es una consecuencia tal vez de la ansiedad y el miedo propio de este escenario. Tal vez si nos puedes comentar un poquito, por favor. Esta es una buena pregunta porque creo que términos como depresión, ansiedad o mismo bipolaridad hoy se usan como muy coloquialmente, ¿no es cierto? Yo oigo a los chicos y mismo adultos también hablando todo el tiempo como, ay, es que me deprimí, ¿no es cierto? Hay que saber que la depresión es un cuadro clínico que se instala y que es importante, ¿no? Y que tiene unas ciertas características, tiene que haber desarrollado, se desarrolla a lo largo de un tiempo, ¿no es cierto? Al contrario de lo que de cómo se usa el término, de que es mucha tristeza, la depresión es casi no sentir nada, ¿no? Es un aplanamiento afectivo que no permite conectarse con las personas, con la vida, ¿no? Y entonces,
nadie se deprime un solo día, eso quiero decir. Y nadie se deprime, o sea, tener una reacción de tristeza o ansiedad. La ansiedad es la otra cara de la depresión, es casi que las dos caras de la misma moneda, ¿no? Se puede manifestar de las dos maneras, en momentos más activos, digamos, como con más ansiedad, o si no, menos activos con depresión. Pero la ansiedad, igual, nadie se pone, no tiene un cuadro de ansiedad, digamos, no es algo, no es una enfermedad. Si es que estamos ansiosos como una reacción normal y esperable frente a esta situación. Siempre los criterios van a ser cuánto tiempo ha durado estos síntomas, estas sensaciones, este no poder hacer ciertas cosas, qué tanto eso ya está interfiriendo en la vida diaria, ¿no es cierto? Yo antes sí podía hacer ciertas cosas y ahora ya no quiero hacer, ya nada me da placer, ya, o sea, qué sé yo, me encantaba ver Netflix, qué sé yo, y ahora no me gusta, o sea, no encuentro ningún gusto en eso, ¿no es cierto? Como nada trae placer. Eso es la depresión, es un cuadro muy serio, ¿no? Y que no solamente pasa por la voluntad de las personas, ¿no? La diferencia en realidad de poder sentirse un día medio bajoneada, ¿no es cierto? Medio con pocas energías y tal, que es esperable en esta época, y al día siguiente estar mejor o a los 2 días estar mejor y poder hacer las cosas. Esa es la diferencia con la depresión, que por más ánimos que le demos a la persona, ¿no es cierto? De pon de parte, se dice mucho, ¿no es cierto? Son frases que son equivocadas en un cuadro depresivo, porque no pasa por la voluntad, ¿no es cierto? Ya son otros procesos. Pero creo que entonces el poder de nuevo, como enfrentar esas emociones es importante porque no necesariamente es un cuadro de una enfermedad. O sea, hay que entender que la depresión no es un estado de ánimo, ¿no? Ya es una enfermedad. Los estados de ánimo podemos tener mucha fluctuación en este tiempo. Seguro a todos les ha pasado en esta época que un día amanecen y están súper emocionados, súper energéticos, pueden hacer las cosas, cumplen todo, hacen comida rica y todo, y al día siguiente no se pueden levantar de la cama, ¿no? Eso tampoco es bipolaridad, ¿cierto? O sea, hay cosas así que se nombran, pero no es una enfermedad reaccionar de esa manera en esta época. Muchas gracias, Amy. Tenemos también pues una consulta respecto de esta, la vamos tal vez a direccionar a Mari Carmen, respecto de una persona de diversidad sexual que siente que también dentro de las condiciones actuales está viviendo mayores situaciones de violencia, posiblemente también rechazo a sus decisiones de vida. Frente a esto, quisiéramos preguntarle a Mari Carmen cuál podría ser la recomendación tanto para que esta persona pueda gestionar esta situación que actualmente vive, como para, ojalá, orientar también posiciones, ojalá diferentes de parte de su entorno familiar. Por favor, Mari Carmen. Sí. Muchas gracias por la pregunta, porque en realidad en estos momentos y estos espacios de confinamiento muchas veces hay tensiones que se exacerban y también podemos identificar como maltrato, como violencia, algo que hemos experimentado como rechazo. Entonces pasa, y estábamos viendo la pregunta, ¿no? Que muchos chicos y chicas, ¿no? Sienten el profundo rechazo de las personas que les importan, ¿no? Sus padres, sus madres, ¿no? Y esto marca de manera muy profunda sus vidas, porque se supone que las personas que deberían aceptarlas, quererlas, arroparlas y enfrentar la vida, ¿no? En una situación que los pone en particular situación de vulnerabilidad, pues no son las personas que los están ayudando, que los están arropando, que les están dando los instrumentos para poder hacer frente a una sociedad que discrimina y maltrata, sino todo lo contrario, se vuelven un vehículo de esta discriminación y de este maltrato, y muchas veces no se sabe
qué hacer y que además esto puede tener un impacto muy fuerte en su propia salud, tanto física como mental, ¿no? Hay mucha gente que es empujada a decisiones muy duras, ¿no? Incluso a decisiones que terminan afectando su vida y su salud. Y en esto hay que ser, yo creo, hacer un enorme esfuerzo por pedir ayuda, ¿no? Por pedir ayuda en grupos especializados, en redes de ayuda, ir a donde las autoridades puedan prevenir, uno, ser víctimas de maltrato. No hay una cosa que creo que todos y todas debemos decirnos todos los días, que no hay nada que justifique la violencia. Nada justifica la violencia, lo que nos tenemos todos y todas que decir todos los días. Nada justifica la violencia, no hay nada que nos puedan decir, nada que alguien pueda invocar para justificar violencia hacia cualquier persona. Entonces, algo que nosotros nos tenemos que creer cuando vemos que somos maltratados y víctimas de violencia. Nada justifica esa violencia, porque todos tenemos derecho a vivir una vida libre, plena, en el marco de nuestras elecciones. Y por eso tenemos que conocer y saber a dónde deberíamos acudir, a dónde tendríamos la oportunidad de ir para proteger nuestra vida, nuestra salud, y encontrar gente que, conociendo esta situación, habiendo pasado por experiencias parecidas, conociendo además cómo reforzar, ¿no? Aquellas competencias, facultades, decisiones, para poder tener decisiones sanas y que nos protejan, puedan acompañarnos a lo largo del proceso. Lamentablemente, no necesariamente la gente de la que esperamos lo mejor, ¿no? O que nos puedan tratar de determinada manera es lo que va a pasar, ¿no? Y lo podemos ver cotidianamente en todas las historias de horror que leemos al interior de los hogares. No necesariamente los padres o las madres son los que mejor cuidan, o los que no maltratan, o los que no violentan, o los que no violan. Las historias de horror están dentro de las casas. Entonces no podemos dar por sentado que en las casas vamos a estar protegidos, o que nuestras familias nos van a proteger. Porque como decimos siempre con Amy, la familia va a estar bien si cada uno de los integrantes está bien, si nos cuidamos entre todos y entre todas, porque somos todos y todas las personas adentro las que tenemos que estar bien. Entonces, si esos espacios, ¿no? Si esas personas son además el elemento en el que se nos maltrata, se nos vulnera, no son los espacios donde tendremos que estar. Tenemos que cuidarnos primero, ver dónde conseguir la ayuda, ver dónde conseguimos esta ayuda especializada, dónde podemos conseguir este acompañamiento, esta asesoría para cuidarnos en primer lugar, porque nada justifica la violencia que se está ejerciendo contra nosotros, contra nosotras. Muchas gracias, Mari Carmen. Efectivamente, ese es tal vez el gran mensaje con el que quisiéramos empezar a cerrar este encuentro, que por respeto al tiempo de ustedes, hemos pasado ya la hora de este encuentro para poder empezar a cerrarlo. Sí, efectivamente, nada justifica la violencia. A nadie le interesa vivir en una situación en la que haya maltrato, ya sea físico o verbal, y precisamente tenemos que empezar a hacer conciencia de eso y a lo mejor empezar también a evaluar qué aspectos de mis actitudes, de mi propia vida, tengo que empezar a cambiar, ¿verdad? Para ir cerrando, pues ya este encuentro quisiéramos darle la palabra a Amy y pedirle sus conclusiones, sus recomendaciones. Bueno, y muchas gracias por todas sus preguntas. Hemos estado leyendo también los comentarios que han estado mandando. Y quizás solo enfatizar en que no necesitan hacer esto solos y solas, ¿no? Que puedan sentirse que pueden pedir ayuda, no solamente para estas situaciones en donde hay personas con discapacidad en la familia, pidan ayuda a especialistas, a la comunidad, al resto de su familia. Y también, si es que ustedes están en una situación de violencia, no duden en pedir ayuda. Si es que no están listos o listas para denunciar, igual es importante mantener esa red, que es lo que va a proteger también
Y si es que no están seguras o seguros de si están en una situación de violencia, también pueden contactarse por estas líneas y hablar al respecto, ¿no? A veces es difícil darse cuenta que se está en esa situación. Entonces, eso como mensaje final, no necesitan hacerlo solos, pidan ayuda. Muchas gracias, Amy. Mari Carmen, por favor, tus comentarios y recomendaciones finales. Nada, otra vez pensar que esto es un tiempo distinto, es un tiempo extraño, que nos demos permiso para sentirnos como nos sentimos, ¿no? Que nos preocupemos entre todos y todas por los demás, que pensemos en nuestro cuidado primero para poder colaborar con el resto de las personas que queremos, ¿no? Que nos arropemos, que veamos cómo el trabajo al interior del hogar se reparte con justicia, que miremos con respeto a todos y a todas, que esto incluye todos los grupos LGBTQ+, ¿no? Todas las identidades, todas las orientaciones, y también volver a mirar cómo nos hemos todos socializado y ver, ¿no? Y aprender, y aquí tenemos ya todo un mundo que está volviendo a pensar cómo, ¿no? Todo lo que hemos aprendido respecto de desigualdad, de discriminación, de racismo, todo esto que nos ha hecho tanto daño, puede ser desaprendido. Y esta es una enorme oportunidad para conversar entre todos y todas de todo aquello de lo que no hemos hablado y que tenemos que empezar a desmontar. Démonos una oportunidad, volvamos a reconocernos como los integrantes que somos de estas familias que nos queremos, que nos importamos, y poniendo el respeto en el medio, ¿no? De todo esto y de nuestros futuros planes de vida que serán, ¿no? Para esta nueva normalidad, confiemos en que si hay respeto y que si hay cariño, vamos a salir adelante. Mientras tanto, cojámonos de la mano y atravesemos esta etapa que eventualmente acabará. Perfecto, muchísimas gracias, Mari Carmen. Queremos informarles a nuestros amables participantes, hemos colocado también la dirección de la página de Facebook de nuestro programa, que es Mujeres Sin B, en donde, les repetimos, ustedes podrán encontrar información respecto de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que pueden brindarles ayuda. Tenemos esta información incluso a nivel de varios cantones en el país y que puede serles de utilidad a ustedes o a otras personas. Así que les invitamos a que la visiten y también pues queremos comentarles que esta sesión la estamos grabando y la estaremos publicando en el transcurso de los próximos días para que pues puedan ustedes revisarla o recomendarle a alguien más si es que consideran que eso es oportuno. Sin más, pues, y que agradecerles por el tiempo que nos han permitido compartir con ustedes y por el tiempo que ustedes también se han permitido para tratar este tema que debe ser abordado, ojalá con más frecuencia, más allá de estos espacios. Les deseamos una excelente noche y será hasta una nueva oportunidad. Muy amables, muchísimas gracias. Gracias, cierro entonces la llamada. Sí, por favor. Listo.